Señor, te damos muchas gracias porque estamos aquí reunidos para poder saber acerca de este atributo tan importante. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a poder estar concentrados y guía a Miguel, Señor, de principio a fin, Señor, en esta enseñanza, de acuerdo a este tema, Señor, a poder entender más en lo que podamos entender, Señor, acerca de este atributo de la perfección. Te queremos pedir que puedan reunirse los que están por llegar y que también sea de bendición este estudio para ellos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, entonces solo recordando, porque sí, yo creo que siempre es bueno recordar, como lo hacemos en cada estudio, que la perfección de Dios, o sea, Dios es perfecto como Dios es amor, como Dios es santo, y dentro de eso vimos unos subtemas como es la perfección, la hermosura de Dios, el mismo atributo de Dios mismo que involucra esto, luego nuestras ganancias y pérdidas, falta de conciencia de lo eterno, ganancias externas, pérdidas internas, que es un tema un poco diferente a nuestras ganancias y pérdidas. ¿Por qué? Porque ya habla de las decisiones que nosotros tomamos, luego, ¿qué es la perfección? Dios no conoce medida, que es lo que vimos la vez pasada, nada hay imposible para Dios y Dios todo lo hace perfecto. Y este subtema de hoy es lo que honra a Dios, es hermoso. O sea, si estamos viendo la perfección de Dios, quiere decir que no hay ser más sublime que Dios mismo. Y lo que nosotros tenemos que hacer ante la evidencia de ese Dios tan grande que tenemos, pues es honrarlo con nuestra vida. Recuerden ustedes que nadie ha visto jamás a Dios y que lo que nosotros vamos a saber de Dios es lo revelado a través de su palabra, no más. Lo demás puede ser una imaginación, puede ser suposición. Muchas personas pueden pensar muchas cosas y pueden ser cosas hermosas, elocuentes, que nos puedan causar impacto inclusive, pero realmente nada va a revelar lo que Dios es más que la palabra de Dios. Y lo que Dios es, Cristo vino a este mundo y lo reveló. Por eso le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesús nunca hizo su voluntad sino la del Padre. Por tanto, la honrar a Dios va a ser para nosotros muy importante y lo vamos a hacer viviendo conforme Él nos pide que vivamos a través de lo revelado en su palabra. Y un día, pues le veremos tal cual es, en este caso a Jesús, y seremos semejantes a Él. Esa es una esperanza muy grande. Pero mientras ese día llegue, conocer todas las áreas de Dios, lo que le agrada, lo que le desagrada, su constancia, su amor, su fidelidad, es algo que nos va a dar una idea de su hermosura. Entonces, mientras más nosotros vivamos alejándonos de todas aquellas cosas que nos distraigan del conocimiento de Dios, pues nosotros lo vamos a poder palpar de una manera mucho más real. Por ejemplo, Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir que una vez que nosotros tenemos el privilegio de conocer a Cristo en forma personal, esto es cuando nos convertimos y nos da su Espíritu Santo, nosotros tenemos que empezar a cambiar desde nuestra perspectiva de la vida y de las cosas. Por eso es, no os conforméis a este siglo. Desde que nosotros nacimos hemos sido bombardeados con falsas ideas, con mentiras, aún con falsas religiones, y a veces es muy difícil dejar todo lo que pasó a formar parte de nuestra estructura mental. Pero si la Escritura no dijera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no habría esperanza.
pero lo dice en 2 Corintios 5:17. Así que Dios nos hizo nuevas criaturas, como sabemos, nos dio un nuevo corazón, nos dio un nuevo espíritu, nos dio su Espíritu Santo, que va a ser la fuerza que nos va a permitir cumplir los mandamientos de Dios y lo que nos va a hacer entender lo que es Dios, pero además nos dio la mente de Cristo, como dice en 1 Corintios 2:14 al 16. Entonces, si nosotros ya al nacer de nuevo tenemos una estructura diferente, tenemos que ir desechando las cosas viejas, como antiguas, como obsoletas, más que antiguas, obsoletas. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha redundado en las mismas cosas. Recuerden lo que mencionábamos la vez pasada, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restauró lo que pasó, y no hay nada nuevo debajo del sol, lo mismo que se ha hecho es lo mismo que se hará. Entonces, el ser humano da vueltas y vueltas y vueltas, el ser humano sin Dios. Pero nosotros ahora ya tenemos una conciencia del eterno, de lo eterno, y este es precisamente lo que nos va a permitir vislumbrar de una manera más real quién es nuestro Dios. Y mientras más le conozcamos, más hermoso va a ser para nosotros. Recuerden lo que dice, ahorita no me acuerdo de la cita, pero dice, para todo aquel que en él cree, él es hermoso. Entonces, ya creer te permite ver los atributos de Dios, que puedes ir identificando poco a poco. Y bueno, en el caso nuestro como iglesia, el estudio de los atributos pues nos ha venido dando una idea mayor del carácter de Dios y de lo que Él es, ¿sí? Y entonces, ejemplos como, por ejemplo, la música, por ejemplo. A todos, pues, escuchamos música de jóvenes, la época de nuestra adolescencia, de nuestra pubertad, marcó una pauta. Por eso muchas veces si tú escuchas alguna melodía, alguna canción que en tu adolescencia te gustaba mucho, o sea, está relacionada con una vivencia, pues te transporta a esa vivencia, ¿no? Pero cuánto mayor, con cuánta mayor razón, un himno cristiano que habla de Dios, que alaba a Dios, te va a transportar precisamente a la adoración correcta con Dios. Entonces, si secularmente podemos ser transportados a vivencias que tuvimos en nuestra vida, en una vida sin Dios, cuánto más si nosotros ya vivimos para Dios, vamos a ser transportados en un sentido a su misma presencia. Por ejemplo, en los salmos, ustedes saben que hay muchos himnos basados en los salmos, y cada salmo, pues recuerden que David, digo, ¿qué más? Lo he venido estudiando ya por muchos años también. Todo va acompañado de instrumentos musicales. Entonces, todos los salmos, o cuando menos la mayoría de ellos, tienen un sentido de adoración a Dios. Entonces, conforme tú vas creciendo en la gracia y empiezas a ver la maravilla de lo que es adorar a Dios, el gozo que representa adorar a Dios, naturalmente vas desechando todas aquellas cosas que antes en tu vida sin Dios te podían haber movido. Vas a cambiar lo mejor y lo sublime por lo temporal y que te movía, pues, a pasiones, ¿no? O sea, muchas canciones del mundo están relacionadas con pasiones humanas, con el juego, con la borrachera, con el engaño, ¿no? Pues me vino a la mente ese que perdone tu señora, ¿no? Que andaba con el chavo. Hay por ahí una melodía que por ahí suena, que perdone tu señora, ¿no? O sea, ya así, de descarado. Pero bueno, ya sabemos que eso sucede en este mundo, pero bueno, solo como un ejemplo, ¿no? De lo que es este mundo y lo que representa su música. En realidad, no te aporta nada más que te orienta a pasiones vergonzosas. Sin embargo, la adoración celestial te lleva a la misma presencia de Dios. Prepara y dispone tu corazón para adorarlo como Él merece. Eso es a lo que se refiere. Y por ejemplo, si nosotros hablamos del estudio de la vida, de la Biblia, de la teología, ¿no?
que eso es el estudio prácticamente de la persona de Dios, de su carácter, de su palabra, nosotros podemos concebir esto como algo hermoso y brillante. ¿Por qué? Porque es constructiva para nuestra vida. Cada vez que tú, por ejemplo, lees la Biblia, entiendes cosas. Si vuelves a leer la Biblia, entiendes más cosas. Si vuelves a leer la Biblia, no nada más entiendes más cosas, sino que empiezas a relacionar la palabra de Dios como Dios es consistente en todo lo que hace. Y si vuelves a leer y relees y relees y lees, tu entendimiento va a ir creciendo. Obviamente, después pues te va a interesar ya más estudios específicos, pues es como lo que nosotros hacemos aquí, que te va a ayudar a comprender todavía más aspectos escondidos de Dios. A mí me ha pasado en varias ocasiones que las personas me comentan, y es que yo no lo había visto de esta forma en alguna enseñanza. Pues sí, ese es precisamente a lo que nos lleva el estudio de la palabra. Cada día vamos viendo con mayor certeza lo que Dios quería enseñarnos. Por eso es tan importante y se dice mucho que hay que leer la Biblia o desarrollar nuestras ideas por el contexto de lo que dice la Biblia. Muchas personas que viven en falsas doctrinas aíslan pasajes de la Biblia y los acomodan a lo que ellos quieren que la gente entienda para llevarlos a su sistema de pensamiento. Pero eso no es algo real, eso no es doctrinal, eso no hace crecer a la gente, solo le hace ser acarreada a donde el líder quiere llevar a la persona, el falso líder. Pero si nosotros empezamos a leer con profundidad y vamos leyendo y releyendo, vamos a entender el contexto de la Biblia. Tú puedes leer 20 veces un libro y quizá a la 21ª lectura, o sea, no primera, sino la primera, 21ª lectura, entiendas algo que no habías entendido, o te quedas meditando en un pasaje de la Biblia y entiendes lo que Dios quería realmente decir. Pero conforme tú creces en el conocimiento, vas relacionando con mayor razón la Biblia y vas conociendo el carácter de Dios. Y conforme lo conoces, pues más lo adoras, más sabes lo hermoso que Él es, lo sabio que Él es, y obviamente te lleva a una adoración. Por tanto, nosotros, como creyentes, tenemos que tener una vida constructiva. Como dice en Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos con himnos, cánticos, etc. Porque es importante que la palabra more y nos edifiquemos unos a otros en el amor y en las buenas obras, ¿no? O como le dice a Timoteo, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, quiere decir que la palabra, el estudio, la meditación nos lleva a la perfección en un sentido, como humanos, nunca como Dios, pero mientras más parecidos somos a Dios, más capacidad tenemos de entender la voluntad de Dios y de adorarlo y honrarlo y de ver su hermosura. Ahora, ninguna de estas cosas va a causar el fruto que corresponde si no tenemos un corazón contrito y humillado o una mente humillada delante de Dios. O sea, ¿cuántas personas no contienden en el conocimiento? Recuerdo en una ocasión haber oído a dos creyentes estar platicando sobre alguna verdad y los dos luchaban por tener la razón en lo que decían. Eso no es constructivo, porque te voy a ganar y te voy a demostrar que yo sé más que tú, ¿no? O por ejemplo, en las competencias en un mensaje. Fulanito dio un mensaje muy bonito y ahora yo les voy a demostrar que puedo dar un mensaje mejor. Ahí está Dios involucrado, pero que no, está tu orgullo involucrado. El conocimiento sin Dios, pues te desvía, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por tanto, nosotros tenemos que, dentro de nuestro crecimiento, tenemos que tener una apasionante devoción y tenemos que vivir para que eso se dé humillados delante de Dios.
Solo así las cosas van a poder funcionar como deben funcionar. Entonces, ¿cuál es la característica de un gran líder? La humildad. Igual de un creyente entregado. La característica que denota la sabiduría que Dios ha hecho en su vida es la humildad. Porque el verdadero sabio sabe que no sabe nada. Recuerden, en Romanos 8, y si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debería de saberlo. Por tanto, para que nosotros podamos vislumbrar con mayor certeza la grandeza de Dios y podamos adorarlo como Él merece, tenemos que vivir humillados. Esto es, sabiendo que en nosotros no hay nada, ni siquiera la capacidad de comprender. Por eso Pablo dijo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo. Ahí está. Orando para que Dios nos abra puertas y yo pueda transmitir la verdad. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que no, aunque fue brillante y lo sabemos, ahí vemos la inspiración divina en sus cartas, esa doctrina básica en la Biblia, como el libro de Romanos, que es una montaña de doctrina y de conocimiento, no lo hubiera tenido si no hubiera vivido humillado delante de Dios. ¿Sí? Como dice otro pasaje, humillados pues, en 1 de Pedro 5:6, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, una mente contrita y humillada va a ser un campo fértil para que se siembre la palabra de Dios y pueda dar buenos frutos. Pero lo más importante es que tú no vas a dar nada que no vivas y apropies en tu vida. O sea, me refiero a algo constructivo. Tú no vas a transmitir lo que es la verdadera relación con Dios si tú no tienes una verdadera relación con Dios. Entonces, vas tú a mezclar tu conocimiento con tu sabiduría y no va a resultar nada. Una iglesia que crece es porque la gente vive para Cristo y desea honrar a Dios y le adora en verdad y en amor. Una iglesia que no crece es una iglesia que tiene objetivos diferentes a los de Dios, los que Dios nos revela en la Biblia, y vive para sí misma. Entonces ellos más bien buscan crecer, buscan mayor gente que vaya, mayor personas que les sean fieles, pero no está Dios presente en sus vidas, aunque hablen de Dios. Hablan de un Dios que no conocen. Por tanto, para que nosotros podamos conocer en forma profunda la grandeza, la sabiduría y la hermosura de Dios, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, vivir humillados delante de Él, reconociendo nuestra necesidad de Él, pero que nosotros no existe la capacidad de poder comprender estas verdades tan profundas. Y entonces ahí es donde Dios empezará a trabajar en nuestra vida. Así es como debe funcionar la vida cristiana o como debería serlo. Pero en la mayoría de los casos, una de las cosas que este mundo te enseña es a vivir por emociones y a vivir superficialmente. Entonces, si tú vives un cristianismo superficial, vamos a suponer que seas salvo, no vas a crecer y vas a tener necesidad de que se te estén enseñando las mismas cosas todo el tiempo. Y caerás en esta parte del capítulo 5 de Hebreos que dice, todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero si tú empiezas a vivir para Cristo, entonces va a cumplir el siguiente versículo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
aquellos que por el uso, o sea, que por vivirlo, por apropiarlo, tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, una persona que no tiene esta relación directa con Dios, muy difícilmente puede entender. Me escribía mi hermano, Marco, el doctor que vive allá en Ensenada. Me daba las gracias porque a través de lo que yo le comparto, de las enseñanzas, lo había yo sacado de muchas dudas. Pero como que me da la impresión que no está leyendo la Biblia. Entonces yo le respondí pues, que era muy importante que él empezara a leer la Biblia, porque a través de la lectura de ella, Dios iba a empezar a hablarle a él en forma personal. Y eso es lo que Dios quiere para cada creyente. O sea, no es lo mismo que alguien te comparta algo que Dios le mostró que difícilmente vas a entender si no estás al nivel espiritual de esta persona, a que Dios mismo te lo comparta. La base del crecimiento espiritual siempre está dada en tu relación con Dios. Y la base de la adoración correcta está precisamente en esta relación profunda con Dios. Para que tú puedas verlo tal cual es, tiene que ser revelado delante de ti la grandeza de Dios por medio de su palabra. Por tanto, una persona que no hace de la Biblia su libro de libros, aunque esto sea ahora sí que la leche espiritual del principio que nosotros tuvimos, difícilmente va a poder crecer aunque le sean reveladas verdades sublimes y profundas. Entonces de ahí también va a depender mucho nuestro avance, de acuerdo a todo lo que esté morando. Por eso Pablo dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y esto pues quiere decir que la palabra de Dios debe de regir tu vida. ¿Y cómo la va a regir? Cuando tú empieces a vivir de acuerdo a lo revelado por Dios. Por ejemplo, si te dice, no mientas, y tú mientes, has dejado de mentir, pero todavía se te escapa una que otra mentirilla, digo, a todos nos puede pasar. ¿Qué tendrías que hacer? Ir con Dios, decirle, Señor, yo no quiero ser un mentiroso, sé que así crecí, sé que he usado la mentira como un recurso para salir de problemas, pero solo me ha traído más problemas, así que te pido que quites de mi mente esto. O por ejemplo, las miradas lascivias. Mientras más ves, más se desarrolla la lascivia. Mientras más dejas de vivir como Dios dice que vivas, más caes en esto. Ejemplo, Salomón. ¿Quién como Salomón? Aquel hombre al que inició bien cuando dijo, Señor, dame sabiduría para poder gobernar este pueblo. Y Dios le dijo, no nada más te voy a dar sabiduría, sino lo que no me pediste, etc. ¿Pero qué fue lo que lo perdió? La lascivia. Amó. Él podía tener permisivamente, aunque no era en sí la voluntad de Dios, podía tener varias esposas. Pero Dios había dicho en su palabra, nunca tomes ni moabitas, o sea, de las mujeres de Canaán, para hacerlo breve. ¿Y qué hizo Salomón? Eso hizo. Tomó, dice, además de amar a las mujeres de Israel, amó a otras mujeres, ¿no? ¿Dónde empezó su caída? Pues se casó con la hija del faraón. Fue un matrimonio político. Bueno, pero ¿qué hizo eso? Fue corrompiendo su sabiduría. Por tanto, nosotros tenemos que saber, en función de estas cosas que la Biblia nos enseña, que para que nosotros podamos crecer en nuestra visión real y ver la hermosura de Dios, nuestra mente tiene que ir dejando la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Y como lo dice la misma Escritura, no con cosas como corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, gratitud por la salvación, devoción, respeto, reverencia a Dios por lo revelado,
Y entonces, dependencia de Él para cambiar ese sistema de pensamiento que te puede tener esclavizado todavía y te impide crecer. Y no hablando de cosas específicas, ¿cuántas veces nosotros no hemos tenido un afán en nuestra vida que nos quita el sueño, que nos roba la paz, que nos roba la tranquilidad, o algún problema que mientras llegas al momento de reposar verdaderamente en Dios, te agobia, te angustia, te llena de coraje, de ira, y eso te desbalancea. He ahí, por ejemplo, lo hermoso del Salmo 23, cómo la misma palabra te puede sacar en lugares de delicados pastos, que es su palabra, me harás descansar. Junto a aguas de reposo, que son sus promesas, me pastorearás. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Confortarán mi alma. Y no nada más eso, sino que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Ven? ¿Quién no se sabe el Salmo 23? Cuando menos lo conoce muy bien. Otros tantos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero entender lo que el Salmo te quiere decir te va a llevar a vivirlo o a entender y no vivir, quiere decir que no lo has entendido. Entonces, para poder vislumbrar la hermosura de Dios, tenemos que vivir la palabra, comerla, masticarla, digerirla, hasta que pase a formar parte de nuestro ser. Así, el símil de un alimento, ¿no? O sea, tú comes un alimento, lo masticas, lo digieres y tu cuerpo absorbe los nutrientes que te dan salud, vitalidad, energía. Igual es la palabra de Dios. Así tiene que ser la palabra. Entonces debemos aprender a deleitarnos en ella. Fíjense, eso es lo que se llama la apasionada devoción. Centrarme en Dios y en sus cosas. Cambiar las cosas de Dios por las que yo vivo. Pero ¿qué pasa si tú, por ejemplo, no quieres renunciar o has hecho un Dios de tu propia interpretación de la Biblia, de tu propio pensamiento? Entonces tu teología se vuelve muy diferente a la teología divina. Y te va a ser muy difícil digerir las verdades de la Biblia. ¿Por qué? Porque siempre se va a anteponer tu pensamiento. La pregunta que me hacía Patti al principio, que no todos la escucharon, es, pues, ¿qué pasaba, ¿no?, con los hijos de Samuel y por qué Israel pide rey? Y le dicen a Samuel, tus hijos no andan en tus caminos, etcétera. Y bueno, Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, pero diles cómo los va a tratar el rey que los va a gobernar. Y nosotros sabemos por la historia que eso sucedió. ¿Pero hicieron caso? No, porque ya habían determinado en su corazón seguir sus propios pensamientos. Habían mezclado la palabra de Dios con su propia manera de pensar. Por eso yo digo su propia teología, que es una falsa teología. La verdadera teología, apaguen sus micrófonos, por favor. La verdadera teología es el estudio real, bíblico de la palabra de Dios, tratando que Dios se revele a nuestras vidas, ¿no? Saben que hay libros y libros de teología. Y nosotros en los últimos tiempos hemos tenido acceso a mucho conocimiento de la palabra. Eso es algo maravilloso que debería de nutrirnos, de motivarnos a buscar más y más a Dios. Por tanto, debemos de buscar la verdadera teología, que es el estudio de la Biblia profundo y constructivo para nuestras vidas. Relacionar verdades con nuestras vivencias, relacionar revelaciones de Dios con lo que tenemos que hacer hacia el futuro, usar la palabra de Dios para perfeccionar nuestra relación con Él. Por ejemplo, en Romanos 8. ¿Y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, esa es una mezcla, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, ¿no? Solo el Espíritu puede transmitir
a Dios lo que realmente va a ser para nuestro beneficio. Y es así viceversa, ¿no? Solo el Espíritu nos puede revelar las cosas de Dios. Pero si tenemos un campo barbechado, que se le ha quitado toda la mala hierba, y listo para que se siembre la semilla y dé fruto a 30, 60 y 100 por uno, como dice la parábola del sembrado. ¿Ven ustedes? Entonces, si tú quieres entender la grandeza y la hermosura de Dios de una manera más profunda, tienes que barbechar tu vida. Quitar de ella todo aquello que puede estorbar. A veces va a ser doloroso poder renunciar a formas de vida que hemos tenido aún dentro de nuestro cristianismo por muchos años. Pero el no hacerlo te va a privar de ver la hermosura de Dios. Y te va a privar de tener un conocimiento más profundo de Dios y de la verdadera teología. Pero quien sigue esto, aún podemos nosotros saber, y además lo declara la Biblia, que cuando envejezcamos, vamos a seguir llevando fruto para Dios. Eso nos lo dice el Salmo 92 del 12 al 14. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Ve? Mientras más te nutres de las verdades de la palabra. Aquí lo que te pone el ejemplo es el árbol del cedro, ¿no? Unas maderas preciosas, un olor precioso, pero formidables en su estructura como árboles. Imagínate un creyente así. ¿Sí? Y luego te dice, serán plantados en la casa de Dios, en los atrios de Dios. O sea, cuando la palabra nos dice en Isaías 57, a los eunucos que abracen mi pacto y escojan lo que yo digo, yo les daré lugar en mi casa y guarden mis días de reposo. Yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Eso significa vivir en los atrios de Dios. Pero ¿cómo vas a vivir en esos atrios si tu mente no es como la de Dios? Si tus anhelos no son como los de Dios. Si tus metas no son las metas de Dios. Si ustedes ven, el cristianismo realmente es una puerta estrecha. Y Pablo lo dijo de otra manera en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy crucificado a todo lo que pueda ser diferente a lo que Dios anhela o lo que yo anhele. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está el éxito del verdadero cristianismo. ¿Para qué quieres vivir tú? ¿Cuál fue el resultado de tu vida sin Dios? Solo desastre. Ahora Dios te llama, vienes a Él. No puedes pretender que tu vida crezca viviendo de la misma manera que viviste antes de venir a Él. Y si insistes en ello, solo evidenciarás que realmente Cristo no está en ti. ¿Por qué? Porque si Dios nos fortalece y Él no cambia y es recto, como dice este salmo, y de Él no hay injusticia, todo eso tiene que ser parte de nosotros para que podamos estar en los atrios del Señor.
El Salmo 15 también te lo dice de otra manera. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ahí está. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Quizá nosotros deberíamos empezar por ser honestos con Dios. Pero ¿sabes por qué muchas veces tú no puedes ser honesto con Dios? Porque ni siquiera eres honesto contigo mismo. Tus deseos engañosos y las vanidades ilusorias rigen tu vida. Y eso rige tu pensamiento. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios si no quieres renunciar a eso? O si no quieres reconocerlo. Muchas personas no se van a salvar, aunque oren y oren y oren y hagan lo que hagan, porque no le abrieron su corazón a Dios. Dios no necesita mucho para llenarte de bendiciones y para que tú puedas ver la grandeza de su nombre y su hermosura. No necesita mucho, solo que seas honesto. No necesita que tú le confieses cada pecado de tu vida porque ni siquiera los podrías contar. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces al día pecas? Multiplícalo por todos los días de tu vida. Pero Dios sí los conoce todos. Por tanto, no es que tú digas, ay, me faltó confesar este pecado y seguro por eso no puedo. No. Necesitas un corazón que se humille, que reconozca a Dios. Tú tienes razón, que el mal está en mí. Eso es lo que necesitas. No confesarle cada falta. Y lógico, querer renunciar a esa vida. En eso consiste el verdadero arrepentimiento, y ya lo sabemos. Si tú dices, Dios, perdóname, pero no quieres renunciar a tu vida, ¿te estás realmente arrepintiendo? No. Y si tú, en este caso de lo que estamos estudiando ahorita, para ver la hermosura de Dios, le dices, ok, Dios, quiero ver tu hermosura, pero en mis términos, de acuerdo como yo percibo la vida y las cosas, no de acuerdo a lo revelado por ti en tu palabra, pues no va a resultar. La palabra revela a Dios. Recuerden, Cristo es la palabra, Cristo es Dios. Por tanto, viviendo en la palabra y amando a Cristo y siguiendo sus caminos, se va a revelar Dios en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y nos damos cuenta de las expresiones, por ejemplo, del rey David a través de los salmos o del apóstol Pablo, ¿no? Como este versículo, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Cuando tú oyes este tipo de expresiones, te das cuenta de la relación que ellos tenían con Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Por más que quieras, obviamente, nunca vas a entender a un Dios infinito, pero lo vas a entender más y más en la medida que tú seas más parecido a Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque Cristo había dicho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo dijo, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, aprendamos de lo que Dios inspiró en la Biblia para que Él se revele a nuestras vidas. Porque tanto David como Pablo y como todos los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo para darnos doctrina, para resolver problemas, pero sobre todo para glorificar a Dios por lo que Él es y por su creación. Hoy en día hay muchos videos
aún de esa música tranquila para que tú te relajes, que te muestran puros aspectos de la naturaleza, los pájaros cantando, los animales en el bosque, los peces del mar, todo lo que es. Y eso te trae cierta calma. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios hizo. La verdadera música no son todos esos sonidos rimbombantes que solo te sacan de la tranquilidad, sino es la música de la naturaleza, el canto de las aves, el soplido del viento sobre los árboles, las olas del mar, etc. Podríamos decir mucho de esto, por supuesto. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Eso es lo importante de esto. Por tanto, todavía más que la creación, la palabra de Dios nos lleva a esto, porque nos manifiesta, nos revela la perfección de Dios y nos lleva a adorarlo cual Él es. Si puede ser tan hermosa la creación, nunca lo creado, y está sujeta a maldición, nunca lo creado puede ser similar al Creador. El Creador es más grande. Por tanto, la palabra revelada tiene un significado infinito, en el cual nosotros iremos avanzando en la medida que nuestra mente sea más parecida a la mente de Cristo. ¿Y todo esto para qué? Porque a través de la palabra de Dios nos enseña a vivir una vida, nos enseña a resolver problemas y a final de cuentas a glorificarlo. Porque si la Escritura dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, con creer este pasaje no va a haber tragedia o desgracia en tu vida, ni va a haber circunstancia que te amedrente de tal manera que te abata. ¿Por qué? Porque si todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien, entonces más bien te vas a poner en la sintonía con Dios a ver qué me quieres enseñar de esto. No es lo mismo pensar así que si ya me abandonaste, Dios, sí, siempre me traes problemas, bendices a otros pero a mí no me bendices, otros tienen mucho pero yo no tengo nada. Eso solo muestra ceguera espiritual, inconformidad. ¿Ustedes creen que Dios se equivoca en la manera como nos tiene viviendo ahorita? ¿Cuál es la razón? O de la época en que vivimos, o el país donde nacimos, o el lugar donde vivimos específicamente. Es porque ahí es donde más podemos aprender. Si Dios es perfecto en su actuar, como Él te tiene, es la mejor manera como tú puedes crecer y conocerlo y vislumbrar su hermosura, como Él te tiene. Entonces, ¿dónde va a quedar la inconformidad o la queja? ¿Dónde va a quedar? Dios no se equivoca, todo lo controla, recuerden. Aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Tan solo eso quiere decir que Dios tiene control de todo. O ninguno de estos pajarillos caen sin la voluntad de mi Padre. Todo lo que existe tiene una razón de ser. Todo lo que Dios permite tiene una razón de ser. Y la Biblia nos declara: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Si Dios es santo, ¿cómo vas a poder vislumbrar la hermosura de Dios? Siendo santo. Si no, Dios no te diría, sed santos, porque yo, el Señor, soy santo.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno, pues tenemos que aprender a vivir de acuerdo a como Él lo dice. Entonces, Dios es perfecto. Todos los que hablaron en nombre de Dios fueron inspirados por el Espíritu para resolver problemas, para alentarnos a vivir, para tener una esperanza cierta. Recuerden Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos regala. Es el Espíritu Santo el que nos hace ver la grandeza de Dios, el que nos revela su hermosura. ¿Y todo para qué? Para glorificarlo. Ese es el sentido de la creación. Ese es el sentido de nuestra existencia, que le glorificamos. Por eso Dios dijo que Él no va a compartir su gloria con nadie. Él nos puede glorificar a nosotros. Eso dice la Escritura que va a hacer. Como glorificó a Cristo por hacer su voluntad. Pero la verdadera gloria solo le corresponde a Dios. Entonces, hazte una pregunta. ¿Vives realmente para glorificar a Dios? ¿Por lo que Él es, por su creación? ¿Por lo que hace en tu vida? ¿Qué sentido tan diferente? ¿O qué visión tan diferente te va a dar? ¿Tendrías de la vida si pensaras esto? No habría problema que te amedrentara. Todo tiene una razón de ser. Dios tiene el gobierno de todo. Nada se sale del dominio de su voluntad. Aún el diablo tiene que hacer lo que Dios le permitió hacer y con un propósito, para que nosotros seamos ejercitados en nuestra lucha contra el bien y el mal. Necesitamos a Dios gobernando nuestras vidas plenamente, para que podamos vislumbrar su suprema belleza. Porque a través de todo lo que Dios hace, está la presencia de Dios, se encuentra la presencia de Dios. Por eso le dice Dios a los romanos, Pablo a los romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Ahí está. Por ejemplo, si tú vas a un lugar que no conoces, vas a visitar una ciudad extranjera, un país donde nunca has estado, ¿qué es lo que haces? Pues te informa lo más posible de cuáles son los atractivos que hay que ver, y de acuerdo a tu información, pues puedes determinar el tiempo que debes estar ahí, etcétera. Cuánto dinero necesitas para estar el tiempo que vas a estar en un lugar, etcétera. Si tú puedes planear las cosas de esta vida, cosas como estas, ¿por qué no planear una vida en el servicio a Dios? ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo? Morir a ti mismo. ¿Cuál es la manera en la que puedes vislumbrarlo de una manera real? Teniendo un corazón contrito y humillado y darle la honra que Él merece en todas las cosas. Si nosotros vamos a ir al cielo y ya desde ahorita fuimos sellados, ¿no sería lo más importante en nuestra vida escudriñar, indagar qué revelan las Escrituras, para que nuestra esperanza sea cada día más cierta respecto a que un día estaremos en el cielo? ¿No nos motivaría todo esto? Jesús les dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa de que Dios va a preparar un lugar hermoso, libre del pecado, de la corrupción, de la rebeldía a Dios. Y lo más importante es que ahí debe estar la presencia de Dios, para que donde yo estoy, también estéis vosotros. Las Escrituras ciertamente revelan mucho acerca del cielo, pero a veces estamos tan ocupados en las cosas de este mundo, sumergidos en los problemas, que difícilmente nos interesamos por indagar lo que vendrá. Saber lo que vendrá te alienta para seguir adelante. Porque no importa que vivas en esta vida, cuando Dios te llame a su presencia, ya todo va a haber acabado. Todo va a haber acabado. Y todos vamos a morir un día. Para el creyente que hace realidad estas verdades, la muerte debe ser un anhelo. Entonces, nadie puede describir lo que realmente va a ser el cielo, pero sí sabemos que ahí está la presencia de Dios. Y si tratáramos de entenderlo con los mejores elementos, quedaríamos abismados, quizás hasta trastornados. Recuerden las visiones de los profetas, de Juan mismo en el Apocalipsis. Era difícil de describir, tenía que usar similitudes con las cosas que vivimos para que pudiéramos más o menos entender. Pero eran similitudes de acuerdo al entendimiento humano en relación a lo que ellos estaban viendo. Todos los que les fueron reveladas grandes cosas, como Isaías, y muchos poetas cayeron como muertos. Por eso Pablo decía, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe. Fui arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde me fueron reveladas cosas inefables que no le está permitido al hombre enseñar. Eso dijo Pablo. El Salmo 90:17 dice, sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Cómo lo va a confirmar? Solo anhelando vivir en su camino. Otra versión, que es la Biblia del Jubileo, me gustó. Y sea la hermosura del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Y enderezca sobre nosotros la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos enderezca. Ahí está. Más claro de acuerdo a lo que estamos hablando. Sea la hermosura de Dios sobre nosotros. Y que Él nos guíe por el camino correcto para que podamos hacer su voluntad. Mientras más crezcamos espiritualmente y nuestra mente sea cada vez más parecida a la mente de Cristo, nos será más fácil comprender todas estas verdades. Como dice en Corintios 13, en la carta del amor, ahora vemos como por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Ven? Necesitamos comprender más a fondo la hermosura del Señor para que nos inspire a servirle mejor. Por ejemplo, ¿hubo jamás algo más hermoso que la historia del nacimiento de Jesús?
Imagínense a Jesús andando entre los hombres con ternura y humildad, sanando enfermos, resucitando muertos, perdonando a los pecadores, restaurando la sociedad y a la pobre gente caída. Eso Él vino a hacer. ¿Hubo algo más maravilloso y sublime que Jesús yendo a la cruz? Para nosotros es un aliento que Él murió por nosotros, pero lo que Él vivió, dar su vida para rescatarnos, eso es sublime y maravilloso. O cómo Él formó a María con un propósito desde el vientre de su madre, preparando un cuerpo que lo iba a traer al Hijo de Dios al mundo. Que aún ella misma dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí María se pone en calidad de sierva. Ya ven cuánta mentira hay ahora respecto a ella en otras religiones. O Jesús cuando dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O antes que Abraham fuese, yo soy. O el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre. Ese es Jesús quien representa a Dios y el que nos revela a Dios en nuestra vida, que nos revela la hermosura de nuestro Dios. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio, aunque es un poco complejo, Señor, el poder comprender la grandeza de tu nombre y la hermosura de tu persona. Si tú nos das los principios en tu palabra para poder crecer y que cada día seamos más parecidos a ti, formando tú en nosotros la mente de Cristo. Anhelamos conocerte cada día más y más, en forma más profunda y verdadera. Para lo cual te pedimos, Padre, que nos ayudes a morir a todas aquellas cosas que todavía son un estorbo para nuestra verdadera consagración. Tú dices, Padre, que tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, así que te lo pedimos, Padre. Danos ese deseo que nos lleve a la acción de purificar y limpiar nuestras vidas, para verte como tal cual eres, precioso. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestro ser, Señor, para dejar el pecado y dejar atrás todo lo que no te honra e impide que te podamos glorificar. Y queremos pedirte que el día que nos presentemos delante de ti, Padre, cuando tú nos llames y juzgues las obras de todos los creyentes, no nos alejemos de ti avergonzados. Por tanto, purifícanos, límpianos, santifícanos en tu verdad a través de tu palabra. Bendice a nuestra iglesia, manténla en una creciente espiritualidad, en comunión con tu Santo Espíritu, y que Él gobierne entre nosotros e inspire cada mensaje que se dé. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Padre Santo.